Buenos días, soy Félix Santiago, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y hoy voy a presentarles esta clase sobre músculos posteriores del cuello. Vamos a comenzar con un poco de generalidades. Si bien ustedes tienen una clase en particular introductoria sobre generalidades de músculos, no quería perderme la oportunidad de mencionarles algunos tips que uso yo em, para recordar las inserciones musculares y los planos musculares, intentando de razonarlas un poquitito más, ¿sí? No recordándolas de memoria. Bien, la regla funciona medio así. Si ustedes tienen músculos que van a tener una misma direccionalidad, ¿sí? Va a ser importante que esos músculos van a estar organizados en planos, ¿sí? ¿Y en qué sentido van a estar organizados en planos? Los músculos más cortos van a ocupar los planos más profundos y a medida que nos vamos volviendo más superficiales vamos a tener músculos cada vez más largos. O sea que van a tener inserciones proximales más proximales y distales más distales. Y fíjense cómo esto hace que nunca los músculos se corten entre sí. Esto que está pasando a la derecha no tiene que pasar nunca. Los músculos no se tienen que intersecar entre ellos porque terminaría pasando que fibras musculares de un músculo atravesarían al otro. ¿Quiere decir que nunca pasa en el cuerpo esto que vemos a la derecha? No, hay una excepción, por lo menos una excepción, que la vamos a revisar ahora en un ratito, ¿sí? Pero bueno, continuamos entonces. Según lo que nombramos, por ahí les parece que en este caso el músculo verde estaría violando la regla que dijimos. Pero tengan en cuenta esto, siempre hablamos de que para que se respete esta regla, el músculo tiene que compartir direccionalidad con el resto. Y si bien todos estos músculos están longitudinales a la columna, este está transversal, viniendo desde la escápula hacia las vértebras. Y por lo tanto, no está en la misma direccionalidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que si hacemos un corte transversal, las fibras de este músculo que está cruzando transversalmente la espalda quedan por encima de los músculos que ya veníamos mencionando y por lo tanto nunca se intersecan y funciona todo bien, ¿sí? Vamos a mencionar con respecto a las inserciones, ¿sí? Imagínense que continuamos la piel hacia atrás, cómo las inserciones nos pueden también ayudar a pensar en un plano muscular y qué músculo tiene que ser más superficial o más profundo. Por ejemplo, si nosotros decimos que en esta vértebra cervical se inserta un músculo a nivel de la transversa y otro a nivel de la espina, vamos a saber automáticamente que el músculo de la transversa es más profundo, es de un plano más profundo que el músculo de la espina, ¿sí? Fíjense, la piel está acá, lo vemos desde posterior, el músculo que está en la espina va a ser más superficial y vamos a tener que ir más profundo para encontrar el próximo, ¿sí? Entonces, en base a los planos musculares y en base a las inserciones, podemos razonar mucho sobre los músculos. Vamos con un par de ejemplos. Una rodilla vista desde lateral. Esto es anterior porque tenemos la rótula, esto es posterior, esto es superior porque está el muslo y bueno, hacia abajo va a estar la pierna. Y la estamos viendo desde lateral, o sea que el músculo que tenemos acá, fíjense que es el bíceps femoral, ¿sí? Recuerden siempre el semitendinoso y el semimembranoso quedan del lado interno de la rodilla, del lado externo tenemos al bíceps. Si son como yo, les debe costar acordarse si el bíceps, la porción larga es superficial o es profunda y viceversa. Y lo que tienen que acordarse es que según nuestra regla, las porciones largas tienen que ser más superficiales. Fíjense, acá tendríamos la piel a esta altura y cuando vamos yéndonos hacia profundo, lo primero que nos encontramos es la cabeza larga del bíceps y lo segundo es la cabeza corta del bíceps. De vuelta, porque si la cabeza corta fuera más superficial, cuando la cabeza larga quiere seguir para abajo, se la chocaría y lo tendría que atravesar, cosa que no pasa, ¿sí? Algo medio parecido les puedo mostrar como ejemplo, que también a mí siempre me costó memorizarlo, en lo que es los músculos pterigoideos. Los pterigoideos, por ahí
resulta fácil acordarse la inserción proximal, porque son las alas de la pterigoides. En el ala interna se inserta el pterigoideo interno, en el ala externa se inserta el pterigoideo externo. Pero de ahí se tienen que acordar cuál va hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula y cuál va hacia la porción interna del gonion o ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y van a ver que si piensan en esta regla de que las fibras musculares no se tienen que cruzar, es obvio que desde el ala interna yo nada más puedo ir hasta el ángulo de la mandíbula y que desde el ala externa puedo ir nada más hacia el cóndilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera al revés, si este vendría para acá abajo y este vendría para acá arriba, ven cómo formamos una cruz y por lo tanto se intersecarían las fibras musculares y tendríamos que atravesar un músculo al otro. Bueno, acá en el medio tenemos una espalda y estamos viendo el ejemplo que veíamos en verde en el grafiquito que habíamos hecho, que era un músculo pasando transversal por encima de todos los músculos longitudinales de la espalda, que acá ven muy clarito como ese ejemplo existe en el cuerpo, es el músculo romboides. Y la única excepción a la regla esta que se me ocurre en este momento son los músculos flexores comunes de los dedos. Fíjense, tenemos los deditos acá. Vamos a ver que el flexor común de los dedos tiene una versión superficial y una profunda, y que según la lógica que venimos charlando nosotros hasta ahora, la superficial debería ser más larga y la profunda debería ser más corta, ¿sí? Pero vamos a ver que esta vez la lógica no se respeta. El tendón común superficial viene y termina hacia cada lado de lo que es la falange media, mientras que el profundo continúa de largo y termina en el centro de la falange distal. Y ahí dicen, bueno, realmente no se respeta la regla. Sí, pero fíjense lo que está pasando. El tendón superficial se tiene que partir al medio y dejarle un ojal para que lo atraviese el tendón profundo, ¿sí? Entonces van a ver que la única excepción que tenemos, literalmente los músculos se van a llamar músculo perforante y perforado, ¿sí? Entonces fíjense lo importante que es la regla e intenten recordarla. Bueno, sin más, pasamos a la clase real que nos compete hoy. Vamos a ver los músculos posteriores del cuello, vamos a organizarlos en planos y vamos a intentar de tener en mente lo que veníamos charlando sobre las diferentes longitudes que tienen los músculos, las inserciones y los planos que les van a corresponder. Vamos a tener entonces desde lo que veníamos formando hasta ahora, que era el esqueleto y las articulaciones, vamos a tener primero un plano profundo que está formado por 4 músculos rectos posteriores mayor y menor, y oblicuos inferior y superior, que también les pueden decir mayor al inferior y menor al superior, ¿sí? Después un plano intermedio que va a estar formado por el semiespinoso y el longísimo, y un plano de los esplenios que va a estar formado por el esplenio de la cabeza y del cuello. Es importante que si bien ese es el plano más superficial de la región, en realidad hay músculos como el trapecio sobre todo, que no forman, no se estudian en esta región, son músculos del hombro, pero que van a estar cubriendo a los músculos de esta región, ¿sí? Entonces van a ver que cuando cortemos la piel, lo primero que nos vamos a cruzar va a ser el trapecio, pero en realidad el trapecio no pertenece, no se estudia con estos músculos, ¿sí? Por eso no lo nombramos. Continuamos entonces, plano profundo, recto posterior mayor, inserciones proximal, ¿sí? La superior, en el tercio medial de la línea nuclear inferior, y distal en la apófisis espinosa del axis. El recto posterior menor, proximal, tercio medial de la línea nucal inferior, y distal, tubérculo posterior del atlas. Oblicuo inferior, proximal a nivel de la apófisis transversa del atlas, y distal a nivel de la apófisis espinosa del axis. Y el superior va a ser en el tercio externo de la línea nucal inferior y la distal va a ser en la apófisis transversa del atlas. Vamos a ver eso bien en un gráfico, ¿sí? Fíjense, recto menor posterior, ¿sí? Y el recto mayor, ¿sí? Si bien las inserciones proximales son bastante parecidas en la línea nucal, una es más medial, otra es más externa, y después el mayor va a la apófisis espinosa de la vértebra inferior, ¿sí? El menor va a C1, este va a C2 y por lo tanto es más largo y le dicen mayor, ¿sí?
En este gráfico no se nota tanto, pero en este gráfico se nota un poquito como tenemos el menor y el mayor, y si bien están uno más medial y otro más hacia externo, hay una pequeña superposición entre ambos, y fíjense que en esa superposición entre ambos respetamos la regla que veníamos mencionando, donde el mayor, que es más largo, va a estar cubriendo al menor, que es más corto. Después vamos a ver a los oblicuos. Los oblicuos superior e inferior comparten inserción en la apófisis transversa del atlas, pero desde ahí uno se va para arriba y otro se va para abajo. El superior se va hacia la línea nucal inferior, el tercio externo, y el inferior se va hacia el axis. Entonces fíjense cómo entre los tres, entre el recto mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, se delimita un triangulito que va a ser muy importante, se llama el triángulo de Tiló, escrito T-I-L-L-A-U-X, ¿sí? Entonces, el triángulo de Tiló lo vamos a ver en su máxima expresión acá, ¿sí? Entre el oblicuo mayor, entre el recto mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, y nos va a mostrar este triangulito por donde va a salir el nervio suboccipital y por donde vamos a ver pasando a la arteria vertebral, ¿sí? Muy importante, la arteria vertebral va a estar dando la nutrición de todo lo que es la fosa posterior, o sea que no se la pueden olvidar. Recuerden que surge de la subclavia, es una de las primeras ramas superiores de la subclavia, se dirige hacia posterior, superior y medial, y toma el agujero transverso de la sexta cervical, va a ir pasando por todos los agujeros transversos hasta que finalmente pegue la vuelta. Lo estamos viendo acá pasar por el triángulo de Tiló, ¿sí? Bien. Entonces, del semiespinoso y los longísimos, tenemos el semiespinoso de la cabeza, con inserción proximal entre las líneas nucales superior e inferior, ¿sí? No está en la línea, está entre medio de las líneas. Y distal a nivel de las apófisis transversas de T1 a T5, la base de las apófisis transversas de C3 a C7. Longísimo de la cabeza, vértice y borde posterior de las apófisis mastoides, y en los tubérculos de las apófisis espinosas de C4 a C7. Y el longísimo del cuello, apófisis espinosas de C3 a C7, y ápice de las apófisis transversas de T1 a T5. Bien, cuando vamos a ver lo que es el músculo en el plano, fíjense, bien profundo, semiespinoso de la cabeza, lo estamos viendo desde el costado, cómo se inserta en todas las espinosas y después también en las transversas, y desde ahí se va para arriba y queda entre medio de las líneas nucales, ¿sí? Lo pueden ver también acá, semiespinoso de la cabeza, hacia afuera y yendo hacia el occipital, el longísimo de la cabeza, y finalmente el más externo de todos, el longísimo del cuello, ¿sí? Va de vuelta a ver en esta región algunos músculos, como por ejemplo el iliocostal, o también van a ver que está dando vueltas el angular de la escápula, que están en la región pero no pertenecen a esta región, no se estudian con estos músculos que estamos viendo ahora, ¿sí? Continuamos entonces, finalmente el plano de los esplenios, donde vamos a tener el esplenio de la cabeza en la línea nucal superior, el esplenio del cuello en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C1 a C3. Y hacia distal se insertan de forma conjunta en las apófisis espinosas desde C7 hasta T5. Fíjense cómo teníamos al semiespinoso de la cabeza y cómo lo tapamos añadiendo a este músculo que viene desde todo este reborde, que es la línea nucal, se extiende hacia la mastoides y hacia las transversas, y de ahí se dirige directamente hacia la porción medial de las apófisis espinosas, ¿sí? Bien, finalmente mencionábamos que hay músculos de esta región que están ahí, pero que no van a formar de forma perfecta eh, parte de esta región, ¿sí? Son músculos que están, pero que no son parte de esta región, forman parte de otras regiones y los vamos a estudiar en esas regiones, ¿sí? Entonces, semiespinoso de la cabeza y
esplenio de la cabeza, queda muy claro cómo el semiespinoso es más profundo y el esplenio de la cabeza es más superficial, y eso lo deberían poder razonar con lo que charlábamos hoy, porque vamos a ver que el esplenio de la cabeza se inserta en las espinosas en su inserción distal, mientras que el semiespinoso o complexo mayor se inserta en las transversas a la misma altura. Como la espinosa queda más superficial que la transversa, obviamente el esplenio va a ser más superficial que el complexo. ¿Sí? Bien. Y vemos otros músculos de la región, que son el romboides, el longísimo, el elevador de la escápula, y está el esternocleidomastoideo acá, y tenemos también el trapecio dando vueltas, que lo cortaron para que se pueda ver todo esto, ¿sí? Bien, un poquito más de superficialidad. De vuelta, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, que hacen el plano más superficial, y ahí estamos viendo al complexo mayor, que está en un plano un poquito más profundo. Fíjense, tapados por el romboides en parte, y todo esto muy tapado por el trapecio. Les dejo acá al final un quiz, están las respuestas. La idea es que hayan visto la clase, lean un poquito sobre el tema e intenten de resolver esto a conciencia, ¿sí? Pueden usar el libro, obviamente. La idea no es que sea un examen, es que los motive un poquito a leer, ¿sí? Les paso las imágenes medio rapidito, cualquier cosa ustedes ponen pausa. Muchas gracias por su atención.